Buenas noches, buscadores. Poneos la oreja verde y escuchad la historia de La esposa del pastor protestante. Cuento del 17 de enero, cuento danés de El Palacio de los Cuentos. Pues señor, esta es la historia que os voy a leer. Érase una muchacha muy pobre que tuvo tan gran suerte de casarse bien, pues recibió por esposo a un pastor protestante que estaba en una parroquia de mucho provecho. Era un hombre bueno que la tenía en gran estima y ella era tan feliz con él y estaba tan satisfecha, pues en todos los sentidos. Solo había una cosa que le atormentaba día y noche. Tenía miedo de tener hijos. Otras mujeres se preocupaban por no poder tenerlos, pero a ella le asustaba la probabilidad de tenerlos. Seguramente habría dado cualquier cosa en este mundo por verse libre de ello. Así un día fue a ver a una mujer sabia, que era una mala y vieja bruja que había en aquella parroquia, y le preguntó que si le podía dar algún consejo para no tener hijos. La sabia mujer dijo que sí, que había algo que podía hacer, y le dio a la esposa del pastor protestante 7 piedras. Pues, le dijo, esos habrán sido los hijos que le hubieran correspondido tener. Y le aconsejó que las tirara al pozo. Le aseguró que de esta forma ya no tendría hijos. Y la esposa del pastor protestante cogió las piedras, recompensó bien a la mujer sabia por todas las molestias que se había tomado y le dio las gracias. Tiró las piedras al pozo y entonces sintió que se le quitaba un enorme peso encima al pensar que de ahí en adelante ya no tenía por qué tener miedo. No mucho tiempo después, una noche, la luna brillaba clara y el pastor protestante salió a pasear con su mujer. El camino les condujo por el cementerio y al entrar en él, el pastor protestante se dio cuenta de que su mujer no tenía sombra. Podía ver su propia sombra, que le seguía hasta allá donde fuera, pero no la de su mujer. Y entonces el pastor pues se asustó muchísimo y le preguntó a su mujer que cómo era posible que no tuviera sombra como cualquier humano. Y le dijo que tenía que haber cometido algún pecado muy grande para que su sombra le hubiese abandonado. Así que tenía que confesárselo. Mientras hablaban, llegaba a la parroquia. El pastor protestante volvió a insistir en que le debía confesar el gran pecado que le había hecho perder su sombra, pero ella se mantuvo firme e incluso llegó a jurar que no había cometido ningún pecado grave a sabiendas. Y entonces el pastor protestante pues se puso furiosísimo y pegó un puñetazo en la mesa de piedra y dijo: para ti no hay indulgencia alguna, igual que de esta mesa no crece una rosa roja. Y la expulsó de allí y le dijo que abandonara inmediatamente su casa y que jamás se atreviera a volver a poner un pie en aquel umbral. Y la esposa del pastor protestante se volvió a poner la ropa vieja con la que había llegado a casa de éste y salió a recorrer mundo dispuesta a encontrar la misericordia de la que se le había hecho indigna. Y el pastor protestante, sin embargo, prohibió a sus criados que acogieran a nadie en sus propiedades, pues ella pues temía que su mujer volviera. La esposa del pastor vagó durante mucho tiempo de un lado para otro buscando consejo sobre cómo reparar el pecado que había cometido, pero nadie le podía ayudar. Y finalmente llegó a casa de un pastor protestante que, cuando hubo escuchado todo lo que ella le había contado y reflexionó sobre ello, le dijo que quizás podría ayudarla, pero que le esperaba una buena lucha si se atrevía a seguir su consejo. Y ella, claro, le contestó que sí, que estaba dispuesta a hacer cualquier cosa por encontrar la paz y el perdón por el grave pecado que tanto le oprimía. Y entonces el pastor la llevó a la iglesia, la puso en el altar y le dijo que tenía que quedarse allí sentada toda la noche. Y a continuación le puso un libro en la mano y le prohibió soltarlo hasta que él volviera a la mañana siguiente y se lo pidiera. Y entonces, por último, le dijo que debía de tener mucho cuidado, pues irían muchos hombres parecidos a él que le pedirían que le diese el libro. Y dicho aquello, el pastor protestante se fue y la mujer se quedó ahí sola, en la iglesia. Llegó la noche y ella seguía en el altar con el libro en la mano y el primero en llegar fue un muchacho muy extraño que, sin decir nada,
le escupió 3 veces y luego llegaron 7 niños, uno detrás de otro. Primero 5 niños y luego 2 niñas, que eran los hijos que habría debido de tener. Le hablaron de las personas que habían llegado, que habían podido llegar a ser y de la felicidad que podrían haber disfrutado si ella los hubiera dejado venir al mundo. Y también le escupieron uno detrás de otro y a continuación llegó un hombre que se les parecía mucho al pastor protestante y le exigió que le diera el libro, acercándose tanto a ella que casi la tocaba, pero aún así no consiguió que ella le diera el libro. Y entonces luego empezó a llegar tanta gente que ella sintió que todo eso le daba vueltas, y vamos, pero se quedó ahí sentada, sin moverse, con el libro firmemente agarrado, y así seguía cuando a la mañana llegó el pastor protestante y le pidió que le devolviera el libro. Y en ese momento estaba tan confusa que al pastor le costó Dios ayuda que la mujer le diera el libro. Y entonces la cogió de la mano, la sacó de la iglesia y le dijo que ya estaba redimida, pero que solo le quedaba ese día de vida y que debía de volver a casa con su marido. La esposa del pastor protestante se puso en camino inmediatamente, anduvo todo el día y toda la tarde, y cuando ya empezaba a oscurecer, llegó a una casa antigua y pidió alojamiento. Los criados no la reconocieron, pero se lo negaron porque les habían prohibido estrictamente dejar pasar a nadie. Ella rogó y suplicó tanto y con tanta insistencia que al final le dieron permiso para entrar junto a la estufa hasta que se hiciera de día. Pero le dijeron que en cuanto amaneciera tendría que desaparecer allí lo antes posible. Y por la mañana, cuando el pastor protestante se levantó y vio que sobre la mesa de piedra, en el lugar donde había pegado el puñetazo, había crecido una hermosa rosa roja, entonces le entró un susto tremendo y comprendió que su mujer había vuelto a casa. Salió inmediatamente a ver los criados y le preguntaron si había albergado aquella noche a alguien. Y todos dijeron que no, 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 pero él se puso a buscarla por todas partes hasta que llegó a la estufa y la encontró allí, tendida, a su mujer, que estaba muerta, fría. Y entonces él se sintió muy raro. Entró rápidamente, se quitó la camisa y se la tiró a los criados, ordenándoles que la quemaran enseguida. Y estos pensaron que era un pecado y una vergüenza quemar una camisa tan buena. Así que cogieron una vieja y la quemaron en su lugar. Y a la mañana siguiente encontraron al pastor protestante en su cama. Había perdido completamente el juicio y poco después se murió. Y colorín colorado, este tremendo cuento se ha terminado. Buenas noches a Laura, Héctor, Pablo, Aina, Lucía, Elena y a todos los que aman los cuentos.